singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy. Bienvenidos a Fila J, justo en el centro del cine. Les invitamos a recordar con nosotros uno de los musicales más queridos y celebrados de todos los tiempos, Cantando bajo la lluvia, que es mucho más que una película. Es una verdadera celebración del cine, de la música y de la danza. Hoy vamos a explorar su historia, su legado y por qué sigue siendo un referente fundamental en la historia del séptimo arte. Así es que vamos hacia los días dorados de Hollywood, donde la lluvia se convierte en el escenario de la alegría, la magia y el ritmo. Bueno, Cantando bajo la lluvia es un clásico pues, del cine en general, pero también de los musicales. Actualmente los musicales, pues, o los amas o los odias. Siento que siempre es una conversación entre... Me gusta mucho ver musicales y ver la música, y por otro lado estas personas que dicen todo lo contrario, de que les aburre o que no les gusta, pero siento que Cantando bajo la lluvia es el parteaguas para todos los musicales que vinieron después, ¿no? Con mucha música, mucho sentimiento, y siento que cada número musical pues mantiene como mucha pasión, y también pues la película habla precisamente sobre el cine también. Entonces siento que es una manera muy, muy buena y objetiva de pues, ver el cine en la época y cómo se desarrollaba pues, para la sociedad también. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Una película alegre, dinámica e irrepetible. Eso es Cantando bajo la lluvia. No fue ni la primera ni la última vez que de un rodaje caótico surgiera una auténtica obra maestra. A pesar de no ser el musical más taquillero de la historia del cine, sí está considerado como el más popular y posiblemente el más visto por sus numerosas transmisiones en la televisión. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning. Cantando bajo la lluvia fue la obra definitiva de los lujosos musicales que promovía el productor Arthur Freed en el estudio Metro-Goldwyn-Mayer. Un sofisticado entretenimiento musical con mucho atractivo. She passes you right from the start, just like a beautiful melody. She'll play on the strings of your heart. A pretty girl is like a melody. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Don Lockwood se convierte en estrella de cine mudo cuando tiene que reemplazar a un actor que ha sufrido un accidente. Don se enamora de Kathy, una joven recién llegada a los estudios, lo que provoca los celos de Lina Lamont, compañera de reparto de Don, y los problemas aumentan cuando irrumpe el sonido en el cine. Wonderful. A boodle beep beep bum bum bum. A boodle beep beep bum bum bum. A boodle beep beep bum bum bum. A boodle beep beep bum. No solo por su valor estético y técnico, sino también por su compleja interacción entre la narrativa, la historia del cine y sus subtextos sociales, Cantando bajo la lluvia es una película de culto. Se estrenó en las salas estadounidenses el 11 de abril de 1952 y desde entonces la cinta ya forma parte de la historia grande del cine, con una canción que suena en el inconsciente colectivo de varias generaciones. Saw you from afar. Two lovely eyes at me they were gleaming.
amor siempre es un sentimiento, es uno de los temas más abordados en el cine, porque es un sentimiento pues muy, muy fuerte. Entonces, al juntarlo con los temas musicales, cualquier persona podría sentirse identificada con ellos y pues así mismo como que mantiene como este vínculo con la película y con los temas musicales, y pues siento que precisamente es el amor como el tema que aborda principalmente la película, también además de pues lo que es el cine, porque es el amor entre los personajes, también como el amor al cine y el amor al arte y el amor a lo que les gusta hacer. As Moses supposes his toes is to be. Moses supposes his toes is a roses. Moses supposes a roses. Ini my Moses his toes is a roses. As Moses supposes his toes is to be. Singing in the Rain tiene algunos de los bailables más maravillosos y cinematográficos de la historia del séptimo arte. Gene Kelly canta enamorado bajo la lluvia y el mundo se detiene. A comienzos de la década de 1950, a Fried, el productor, se le ocurrió usar una serie de canciones que había estado recopilando y encargó a los guionistas Betty Comden y Adolph Green que escribieran el argumento de una película. Los escritores del guión se quedaron un poco anonadados y estresados porque por lo general los guionistas escribían el guión y a partir de él se escribían ya las canciones y no al revés. Por si esto fuera poco, les resultó un tanto complicado encontrar un hilo argumental en el que se pudieran incluir temas que no tenían nada que ver entre ellos. Pero al final lo consiguieron, centrando la historia en los tormentosos días que vivieron los estudios con la llegada del sonido al cine. Come on now, snap out of it. You can't let a little thing like this get you down. Why, you're Donald Lockwood, aren't you? And Donald Lockwood's an actor, isn't he? But what's the first thing an actor learns? The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet, the show must go on. Los sets en la época pues eran como muy importantes porque pues antes el tema tanto de iluminación como de sonido pues era muy complicado, porque como también eran los primeros años en los que se utilizaba como el sonido, necesitaban un lugar como más cerrado pues para poder tomar todo lo que suena en la película, precisamente toda la música, todo el canto. Entonces pues era muy importante que los sets realmente se sintieran vivos. Entonces siento que también el uso de escenografía en lugar de lugares físicos era muy importante, porque mantenían tanto como esta realidad como muy, muy rosa y como muy de otro mundo también. También intentaban mantenerse lo más fiel posible a la realidad para que se sintiera como más uno unificado con la cinta, y que también se sintiera como más apegado a ella, y que los números musicales también se vieran mucho más bonitos, porque mientras más estético se veía todo, pues la gente como que más le llamaba la atención y como que más quería estar viendo la película y conociendo más acerca de los personajes, de la historia, y pues también se entrelaza mucho con el hecho de Hollywood, ¿no? De los estudios, de la grabación, de esa pasión por el arte. I went to my ballet class 4 or 5 times a week. Miss Leroy, your movements have me so completely floored. Call me Judy. Judy, you deserve an Anatomy Award. Back in the 18th century, when romance was in bloom, and Louis XV wasn't just a sofa in a room, a simple little country girl who knew a thing or two. Definitely no. Positively no. Decidedly no. Short people have long faces, and long people have short faces. Big people have little humor, and little people have no humor at all. Arthur Fried contactó a Stanley Donen para dirigir la película. El productor quería a Howard Keel como protagonista, pero el cineasta la convenció para que le permitiera trabajar con Gene Kelly. Donen y Kelly formaban un equipo fabuloso, como después pudimos comprobar los cinéfilos.
El rodaje de Cantando bajo la lluvia, que comenzó el 18 de junio de 1951, duró 5 meses. Y en ese tiempo se tuvieron problemas de todo tipo, con el director de fotografía que había impuesto el productor, con la protagonista femenina, Debbie Reynolds, que no logró cantar sus canciones y tuvo que ser doblada por Betty Roche. Y Gene Kelly tuvo que tomarse un breve respiro en pleno rodaje para aliviarse de una gran gripa que le llegó después de 2 días bailando y cantando, verdaderamente empapado, el famoso tema que dio título a la película. I'm singing and dancing in the rain. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning, rainbows are shining through. Good morning. Hollywood siempre ha intentado como mantener como esa fachada de perfección y pues desde esos momentos lo intentaban ya como establecer. Y siento que Cantando bajo la lluvia precisamente nos muestra toda esa cara buena y toda esa cara positiva de Hollywood, del cine y de cómo las personas sienten como ese amor hacia lo que hacen y pues lo demuestran precisamente en esta película con los números musicales, con la música. Ayuda mucho también el hecho de musicalizar los sentimientos para expresar, ¿no? Expresar los momentos en la película que a lo mejor con un diálogo no se sentiría tan poderoso como con una melodía. Entonces siento que allá en Hollywood intentaron mantener como este positivismo y como todo este glamour también que hubo y que sigue habiendo en el cine, en los actores, en la industria, pues para que las personas, los cinéfilos, las personas que vean películas se sientan como muy atraídos hacia su industria y hacia su mundo también. Someday my love will come along, the one and only one for me. He'll be charming, strong and 6'2". Cantando bajo la lluvia tuvo un costo final que superaba los $2.5 millones, pero la inversión que el estudio hizo se recuperó inmediatamente después de su estreno. Aunque no llegó a contar con ningún Oscar, se hizo enormemente popular. Además de consagrar a la pareja formada por Stanley Donen y Gene Kelly, la película también lanzó al estrellato a la bella Sid Charisse. Actualmente está en la posición número 2 de las mejores películas musicales, la número 9 como mejores películas románticas en la historia del cine. Entre las 20 mejores películas de comedia, las 10 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos y entre las mejores películas de toda la historia cinematográfica. Dewberry was a lady. Oh, what a lady was she. The men still raved about her. The last time I saw Patty. With wealthy nights, she was chummy. En esa época intentaron como mantenerse presentes en la vida de las personas mediante la música, debido a que querían perdurar en su mundo, querían perdurar en la cabeza del espectador y de las personas, pues para que sea más recordable, para que perdure en las películas, porque en ese tiempo pues no había internet, no había tantos medios digitales, no había medios digitales, no había tantos medios de información, entonces precisamente mediante la música, mediante estos momentos muy entrañables, es que podía mantenerse en boca de la gente. Y así es como ellos mantenían como este estatus de poder también que tenían en la industria y que la siguen teniendo. Y pues al mismo tiempo también mostraban una cara bonita del mundo, porque pues también durante ese tiempo pues el mundo necesitaba como ese positivismo, ¿no? Y siento que mediante el cine, mediante el arte es que se puedan expresar y podían como ver esa cara buena
de las personas, de la sociedad y pues del mundo en general. La película consiguió estar nominada en 2 categorías de los premios de la Academia, a Mejor Actriz de Reparto para Jan Hagen y a la Mejor Banda Sonora, aunque no logró ninguna estatuilla. Pero entonces, ¿cuál es su aporte artístico? La innovación en la técnica del cine musical, por el uso tan creativo de la música y el baile. Las coreografías son consideradas de las más originales y refinadas de la historia del cine. También por la innovación en la transición del cine mudo al sonoro. La película representa de forma cómica, pero también reflexiva, las dificultades y los cambios que enfrentaron los actores y los estudios en esa transición, como la necesidad de adaptarse al uso del sonido y a la música, lo que proporcionó una excelente oportunidad para experimentar con nuevas formas de narración visual y auditiva. Además, el uso del color y la puesta en escena. En una época donde el cine en color comenzaba a ser más accesible, Cantando bajo la lluvia usó este recurso de manera impactante. La paleta vibrante de colores se ve perfectamente con el tono alegre y optimista de la película y es una representación visual de la alegría que se expresa con la música y el baile. Y en lo sociológico, de alguna manera ilustra la adaptación y los desafíos tecnológicos en el arte cinematográfico, pero también la resiliencia de los artistas y su capacidad de reinventarse. Charming chunks. Wonderful. What? Do another one. Oh, thank you. Moses supposes his toes are roses. Es una película de culto, precisamente, es una película clásica que mantiene como estos esquemas del cine y pues tiene unos números musicales encantadores y que siento que a cualquier persona pues podrían como que fascinarle. Para una persona que no ve musicales y que está renuente a que no le gustan, siento que debería también darle una oportunidad porque es parte de la historia del cine y la música es pues increíble, tiene una banda sonora que para la época era impresionante y era toda una novedad también, ¿no? Entonces siento que todas las personas deberían ver Cantando bajo la lluvia pues para que sientan como ese mundo feliz y que se salgan un poco de pues lo que es la realidad, ¿no? También, porque también el cine ayuda a eso, a que te salgas de tu realidad y que pues puedes ver otros mundos y otros momentos y otras personas que te ayuden también a buscar otras soluciones a la vida. Roses, 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 when Moses supposes his toes couldn't be a lily or a taffy daffy dilly. It's gotta be a rose cause it rhymes with Moses. Y si nos fijamos bien, Cantando bajo la lluvia no solo es una reflexión sobre la transición del cine mudo al sonoro, sino una meditación mucho más compleja sobre el poder del espectáculo, sobre la construcción de la imagen pública y sobre la naturaleza efímera del arte en la industria del entretenimiento. La premisa básica de la película es una sátira sobre los retos de la transición del cine mudo al cine sonoro, un proceso que realmente transformó la industria cinematográfica a finales de los años 20 y principios de los 30. Sin embargo, al desglosar la historia con una mirada más crítica, Cantando bajo la lluvia se convierte en una reflexión metacinematográfica sobre las tensiones entre el lenguaje visual y el lenguaje sonoro en el cine. La película no solo hace eco de los temores de los cineastas y de los actores de la época, quienes como los personajes de Gene Kelly y Jan Hagen se vieron forzados a adaptarse o desaparecer, sino que también indaga en la intersección entre lo que el cine había sido como arte visual y lo que comenzaba a ser en términos de narración sonora. Este cambio no fue solo una evolución técnica, sino también cultural y filosófica, porque el cine mudo, con su énfasis en la expresión visual, tenía un poder especial para condensar la emoción en imágenes que eran icónicas y universales. La llegada del sonido, en cambio, amenazó con destruir esa capacidad de pureza visual y desplazó la centralidad de la imagen hacia el sonido, hacia el diálogo y la música.
Cantando bajo la lluvia lleva esta tensión más allá del mero conflicto técnico y muestra cómo el cine sonoro se convierte en una herramienta tanto para enriquecer como para manipular la narrativa. En este sentido, la película es también una especie de testimonial que va señalando cómo el cine mismo se transforma de un medio casi artesanal, como era el cine mudo, a una industria dominada por la masificación, por el sonido, por la voz y por la música. Uno de los elementos más interesantes en Cantando bajo la lluvia es el personaje de Lina Lamont, quien personifica con mucha agudeza la artificialidad y la superficialidad del sistema de producción hollywoodense. Lina no es solo la antagonista cómica que impide el desarrollo profesional de la protagonista femenina, que es Debbie Reynolds, sino que desde una perspectiva más crítica simboliza la contradicción inherente al sistema de estrellas del cine mudo, las grandes figuras públicas que por su imagen y carisma fueron impulsadas por la industria, pero carecían de la habilidad técnica o de la autenticidad para seguir en la nueva era del cine sonoro. Y en este contexto, Lina no es solo una parodia de la actriz del cine mudo que queda obsoleta, sino también una metáfora de la industria que prefiere mantener la imagen física sobre un contenido genuino. El filme ofrece una visión bastante dura sobre la falsedad de esta construcción, al mismo tiempo que celebra de forma irónica el espectáculo y la forma como el cine puede elevar lo banal a un nivel de belleza sublime. La secuencia de Good Morning, por ejemplo, que es una pieza de pura frivolidad, que no obstante en su exageración y teatralidad hace una crítica sobre cómo las emociones y los valores se pueden envasar para el público y cómo este proceso ha sido esencial para la construcción del cine como un medio popular. Entonces, ojo, a través de su aparente ligereza, Cantando bajo la lluvia despliega una reflexión compleja sobre el cine, sobre el arte, sobre la industria del espectáculo y sobre la identidad. Al entrelazar comedia, música y una crítica sutil a la industria cinematográfica, la película no solo se convierte en una celebración de la magia del cine, sino también en una sátira profunda de la manera en que el cine es utilizado como herramienta de poder, como manipulación y como comercialización. La transición del cine mudo al sonoro no es solo un cambio técnico en el filme, sino una metáfora más amplia de cómo las industrias artísticas se ven atrapadas en las dinámicas de mercado, en las expectativas sociales y en la construcción de una figura pública, una imagen pública, dejando poco espacio para la autenticidad y la autoexpresión genuinas. Es precisamente en esta dialéctica entre el espectáculo y la verdad, entre la imagen y la voz, donde Cantando bajo la lluvia adquiere su verdadera profundidad. La película se mantiene como una de las obras más complejas y paradójicamente más puras de la historia del cine, fusionando el entretenimiento con una crítica cultural profunda sobre la evolución del arte en la industria moderna. Just for me. Cantando bajo la lluvia no solo se destacó como una obra de gran calidad artística, sino que también dejó un legado social importante al capturar un momento crucial en la historia del cine y celebrar el espíritu creativo y positivo en tiempos de cambio. Un musical entretenido y tan fresco a pesar del paso de los años, la falta de coherencia en su guión en realidad alcanza un alto nivel como parodia satírica y esto lo hace el más alabado de todos los musicales, que brilla con color, con talento, con escenas increíbles y canciones que han entrado en la cultura para siempre. De hecho, es una de las películas más analizadas y celebradas en la historia cinematográfica.